Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y que, créanme, los mantendrá pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Pero lo que sucedió en el plató recientemente, fue algo que nadie esperaba, una reacción que dejó a todos en shock y que ha dado mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desgranar esta noticia hasta el último detalle. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. ¡Vamos allá! Resulta que la estrella turca Can Yaman, conocido por sus papeles en exitosas telenovelas y su creciente fama internacional, se encontraba inmerso en el rodaje de un nuevo proyecto. Ya saben cómo son estos rodajes, horas y horas de trabajo, exigencia constante, y un equipo entero trabajando en sincronía para sacar adelante la producción. Sin embargo, esta vez algo salió muy diferente. Los detalles que han trascendido pintan un cuadro de tensión y una explosión emocional que pocos imaginaban viniendo de Yaman. Según fuentes cercanas al rodaje, todo parecía marchar con normalidad. Las cámaras rodaban, el equipo técnico daba instrucciones, los actores ensayaban sus escenas, y de repente, un silencio sepulcral se apoderó del set. Las miradas se cruzaron, nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Se rumorea que Can Yaman, conocido por su profesionalismo y su dedicación a sus proyectos, habría perdido los estribos. Y cuando decimos perdido los estribos, no hablamos de un pequeño arrebato, sino de una reacción que dejó a todos paralizados. Las primeras informaciones hablaban de gritos, de una confrontación verbal acalorada. Algunos testigos aseguran haber escuchado palabras muy fuertes, un lenguaje que no correspondía con la imagen pública que Yaman proyecta. ¿Qué pudo haber desencadenado tal reacción? Las especulaciones son muchas y van desde problemas de salud, estrés acumulado por la carga de trabajo, hasta posibles desacuerdos creativos o personales con algún miembro del equipo. Es importante recalcar que hasta ahora, no hay una versión oficial completamente detallada de lo sucedido, pero las reacciones de quienes estuvieron presentes son unánimes, fue un momento de caos y sorpresa. Imagínense la escena, un plató de televisión, un lugar que se supone debe ser un ambiente de trabajo controlado y profesional, de repente se convierte en el escenario de una explosión de emociones. La energía cambia por completo. El ambiente se vuelve tenso, pesado. Los demás actores, los técnicos, los productores, todos de repente se encuentran en medio de una situación incómoda y desconcertante. Nadie esperaba que Can Yaman, con su aparente calma y su sonrisa cautivadora, pudiera reaccionar de una manera tan drástica. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la aparente contradicción entre su imagen pública y lo que supuestamente ocurrió. Can Yaman suele ser presentado como un actor apasionado, dedicado y con una gran conexión con sus fans. Sus redes sociales rebosan de imágenes positivas, de momentos de entrenamiento, de viajes y de interacciones amables con sus seguidores. Por eso este incidente en el plató ha sido un verdadero terremoto, un contraste tan fuerte que ha generado muchísimas preguntas y, por supuesto, un gran revuelo mediático. Los medios de comunicación turcos y de otros países no han tardado en hacerse eco de la noticia. Las portadas de las revistas, los titulares en las páginas web de entretenimiento, todos intentan dar con la clave de lo sucedido. ¿Fue algo puntual? ¿Hay problemas más profundos que Yaman está enfrentando? ¿Cómo afectará esto a su carrera y a la percepción que el público tiene de él? Algunos de los que estuvieron presentes han comentado, bajo condición de anonimato, que la situación fue muy tensa y que la reacción de Yaman fue desproporcionada. Se habla de que después del incidente Yaman habría abandonado el plató temporalmente, o que el rodaje se detuvo durante un tiempo considerable. Esta interrupción en la producción seguramente acarrea consecuencias, no solo a nivel logístico y económico, sino también en la cohesión del equipo y en el ánimo general de todos los involucrados. La incertidumbre se cierne sobre el proyecto y los fans, por su parte, se preguntan qué está sucediendo realmente. Es natural que ante un suceso de este tipo surjan diferentes teorías. Algunos defienden al actor, argumentando que el estrés de la industria del entretenimiento, las largas jornadas de trabajo y las presiones constantes pueden llevar a cualquiera al límite. Se habla de la agotadora rutina de rodajes, los exigentes horarios, la falta de descanso y la constante presión por cumplir plazos y expectativas. Otros, sin embargo,
Critican su reacción, señalando que, sin importar las circunstancias, la forma de expresar el descontento debería ser siempre profesional y respetuosa. Argumentan que por muy estresante que sea el trabajo, existen canales para expresar desacuerdo sin recurrir a exabruptos que afecten a todo un equipo. Lo que sí es cierto es que este tipo de eventos, aunque aislados, pueden tener un impacto significativo en la imagen de una figura pública. La forma en que se maneja una crisis, la transparencia con la que se comunican los hechos y la posterior actitud de la persona involucrada son cruciales para la recuperación de la confianza. En el caso de Can Yaman, habrá que estar muy atentos a cómo evoluciona la situación y si él mismo decide pronunciarse al respecto. La expectación es máxima, y cada movimiento o declaración se analizará con lupa. Imaginen el impacto en sus compañeros de trabajo. Ver a una figura que admiran, o con la que trabajan a diario, perder el control de esta manera debe ser, como mínimo, inquietante. La dinámica de un equipo se basa en la confianza y en la previsibilidad. Cuando algo así sucede, se rompe ese equilibrio, y reconstruirlo lleva tiempo y esfuerzo. La cohesión grupal, tan vital para el éxito de cualquier producción, se ve amenazada. Los murmullos, las miradas de preocupación y la incomodidad son palpables en los bastidores, alimentando la especulación. Podríamos especular sobre las causas. Tal vez una escena particularmente difícil que requería una concentración máxima y algo la interrumpió. ¿Algún comentario fuera de lugar de alguien del equipo técnico que él sintió que cruzó una línea personal o profesional? ¿O podría ser algo relacionado con su vida personal, que se filtró o afectó su estado de ánimo durante el rodaje, llevándolo a un estado de vulnerabilidad exacerbada? La verdad es que en este momento solo tenemos fragmentos y conjeturas, y lo más importante es ser cautelosos con lo que decimos, ya que no tenemos todos los datos. La falta de información oficial detallada deja un vacío que las especulaciones tienden a llenar, a veces de forma perjudicial. Sin embargo, la mera existencia de este suceso nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades. No es fácil estar bajo el escrutinio constante del público y de los medios. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada. Esto, sumado a las demandas de una industria tan competitiva, puede ser una carga pesada, un yugo constante que exige una fortaleza mental a prueba de balas. La imagen pública se construye con esmero, pero un desliz puede erosionarla rápidamente. Quizás este incidente sea una llamada de atención, no solo para Can Yaman, sino para la industria en general, sobre la importancia del bienestar mental de los artistas y del personal que trabaja en estas producciones. La creación de un ambiente de trabajo sano, donde los problemas se puedan abordar de forma constructiva y donde exista un apoyo psicológico adecuado, es fundamental para evitar que situaciones como esta escalen. La industria del entretenimiento, con sus luces y su glamour, a menudo oculta una realidad de estrés y exigencia que puede ser abrumadora. Lo que nos queda claro es que Can Yaman es un profesional con una trayectoria impresionante, y un incidente de este calibre, por muy chocante que sea, no tiene por qué definir su carrera. Lo importante será cómo gestione esto de ahora en adelante. Mostrar madurez, asumir la responsabilidad si es necesario, y seguir adelante con la misma pasión y dedicación que lo han llevado a donde está. La resiliencia y la capacidad de recuperarse de los tropiezos son cualidades que a menudo definen a los verdaderos campeones. La noticia ha generado un debate interesante en las redes sociales. Muchos de sus fans están divididos entre la preocupación por su estado emocional y la sorpresa por su reacción. Se observan comentarios que van desde el apoyo incondicional, argumentando que todos tenemos días malos, hasta críticas contundentes sobre su comportamiento profesional. Otros, desde una perspectiva más crítica, cuestionan su comportamiento y exigen un mayor autocontrol. Esta diversidad de opiniones es normal cuando se trata de figuras públicas, y también nos muestra cómo la gente interpreta los eventos de diferentes maneras, influenciada por sus propias experiencias y valores. Para aquellos que somos seguidores de su trabajo, es difícil no sentir cierta inquietud ante este tipo de noticias. Queremos ver a nuestros artistas en su mejor momento, y cuando ocurren cosas así, nos preguntamos qué está pasando realmente detrás de cámaras. La industria del entretenimiento a menudo parece glamurosa y perfecta, pero detrás de esa fachada, hay personas reales con sus propias luchas y desafíos, con sus altibajos emocionales y sus propios demonios internos. Y es ahí donde entra nuestro papel como espectadores y seguidores. Podemos ofrecer nuestro apoyo y comprensión, pero también debemos ser conscientes de que no tenemos una visión completa de la situación.
Es importante no caer en juicios precipitados, en linchamientos virtuales, y esperar a tener más información. La prudencia y la empatía son virtudes que deberíamos cultivar al interactuar con las vidas, aunque sean públicas, de los demás. En resumen, lo que ha sucedido en el plató con Can Yaman ha sido un evento inesperado y chocante que ha dejado a todos sorprendidos. Las razones exactas siguen siendo objeto de especulación, y la falta de una explicación oficial clara alimenta el debate y la curiosidad. Sin embargo, el impacto de su reacción ha sido innegable, generando un revuelo mediático y un debate apasionado entre sus seguidores y la comunidad en general. Este incidente nos recuerda la intensidad de la industria del entretenimiento, la fragilidad de la imagen pública y la importancia crucial de la salud mental de quienes la protagonizan. Es un recordatorio de que detrás de las estrellas hay seres humanos con sus propias batallas. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, y sé que muchos de ustedes tendrán opiniones al respecto. Me encantaría leerlas en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre lo sucedido? ¿Creen que fue una reacción comprensible ante la presión, o algo que no debería haber ocurrido? ¿Les sorprendió esta faceta de Can Yaman? ¿Cómo creen que debería gestionarse una situación así desde la perspectiva de la fama y la industria? Dejen sus reflexiones abajo, que estoy deseando leerlas y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden que si les gustó este vídeo y les pareció interesante la información, dejen un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que ha pasado y podamos tener un debate más amplio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, exclusivas y noticias del apasionante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los mantendrán al filo del asiento. Un abrazo enorme.